días. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Previamente a celebrar el pleno, vamos primero a guardar un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de la violencia machista, desde el anterior pleno al actual pleno, y luego sí también trasladar, que creo que es el sentir de toda la corporación, pues toda la solidaridad con esos trabajadores de Teleperformance que están siendo objeto de un ERE que va a afectar a una cantidad importante de trabajadores, trasladarles nuestra solidaridad y en la medida que podamos ofrecer la ayuda de esta administración para intentar buscar una solución o el mejor acuerdo posible. Ahora vamos a guardar un minuto de silencio. Empezamos con los puntos del orden del día. El primer punto del orden del día es la toma de posesión del consejero don Pedro Pablo González Basante. Señora secretaria, por favor. Bueno, con fecha 13 de mayo de 2025 se produce la renuncia del consejero don Daniel Delgado Mauriz, iniciándose entonces el expediente administrativo para la designación y toma de posesión del candidato siguiente en la lista. Se envió a la Junta Electoral Central solicitud de remisión de credencial de la siguiente persona en la lista de suplentes del Partido Popular, don Pedro Pablo González Basante. Se recibió la solicitada credencial y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 75.7 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 30 y 31 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, don Pedro Pablo González Basante ha presentado en el registro de este Consejo Comarcal declaración de bienes patrimoniales y declaración sobre causas de posibles incompatibilidades y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos. Procede entonces que... Muy bien, pues don Pedro Pablo González Basante, si puede acercarse aquí al estrado. Acércate. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal, con lealtad a la ley y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Bueno, por supuesto, le trasladamos toda la corporación comarcal la enhorabuena al nuevo consejero y pasamos ya al punto número 2 del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna aclaración, aportación que haya que hacer? ¿No? Pues la entendemos aprobada por todos. Y en este caso sí que ya pasaríamos al punto número 3, dictamen del presupuesto general del Consejo Comarcal del Bierzo para el año 2025. No sé si va a intervenir la señora interventora o la señora secretaria. Bueno, nada, decir que se dictaminó la aprobación del presupuesto general favorablemente en la Comisión de Hacienda que se celebró el 22 de mayo. Y bueno, ya que intervenga Salomé, la interventora, por si hay algo. Bueno.
Bueno, pues si les parece pasamos entonces al debate y tiene la palabra por Coalición por el Bierzo el señor Alonso. Gracias, con la venia a la presidencia. Bueno, pues por fin habemos presupuestos, por fin los tenemos. Y la verdad es que los presupuestos del Consejo Comarcal del Bierzo, en buena parte de sus cifras, pues son unos presupuestos finalistas. En este año pues tenemos un incremento en cuanto a las juntas vecinales y por eso, al haber pues ese plan de juntas vecinales que excede lo que es la anualidad y son varias anualidades, pasamos de los habituales 5 millones a 8,3 millones, además evidentemente del incremento del SAM y de algunas subvenciones. Bueno, se suele decir en los distintos plenos de presupuestos que efectivamente son habas contadas, es lo que hay, y muchas de estas partidas son para todas las asistencias, nunca mejor dicho, a los ayuntamientos, a las juntas vecinales y, por supuesto, en todo lo que viene desempeñando de competencias el Consejo del Bierzo. Aún así, sí que hay un ligero margen de maniobra. Un margen de maniobra que nosotros, pues en esa propuesta de presupuestos que registramos y se lo hicimos así llegar al presidente y al grupo mayoritario del Consejo, pues hablaba del incremento en cuanto a las distintas subvenciones o incluso las aportaciones a las administraciones públicas, consorcios y demás. En cuanto a las subvenciones nominativas, nosotros al menos no lo hemos visto. Echamos de menos la Mesa del Castaño y la Fundación Prada Tope. No sabemos si se va a elegir otro tipo de figura a lo largo del mandato y una vez aprobado estos presupuestos se va a sacar otro tipo de figura para seguir prestando pues, esa impronta que el Consejo siempre ha tenido con los premios de la Fundación Prada Tope o la ayuda a la Mesa del Castaño. En cuanto a la concurrencia competitiva, nosotros éramos más ambiciosos. Si bien es cierto que por fin volvemos a tener, habida cuenta de que hay un presupuesto, pues esas subvenciones tanto al deporte, 8.000 euros más 1.000 de promoción, tanto a la cultura como al tema de familia, también por 8.000 euros cada una de ellas, echamos en menos la promoción de las ferias, 2.000 euros que proponíamos, la publicación, ayuda a la publicación de libros, 5.000 euros, y luego lo que es algo inherente al Consejo, ¿no? Y son las ayudas y la promoción de nuestra música y deporte autóctono. Si algo yo creo que caracteriza a esta institución precisamente es por la defensa de lo propio y la promoción de lo propio. Lógicamente, si solo nos vamos a ceñir a esas subvenciones de concurrencia competitiva en estos otros tres apartados que yo comentaba, nos parece que son cifras en 8.000 euros pues menores para todo lo que pueda haber, y lo digo desde la experiencia de la etapa de gobierno donde teníamos unas cifras similares a las que yo les estoy ahora mismo diciendo y las de concurrencia competitiva, lógicamente, tenían una, y valga la redundancia, concurrencia importante. En cuanto a las aportaciones a las administraciones, bueno, nosotros planteábamos una subida en alguna de ellas, en este caso al consorcio ponfeblino, por lo menos plantear otra subida a Bierzo en turismo, y echamos en falta, o por lo menos tampoco lo hemos visto, o no sabemos si se va a contemplar también una figura distinta que no venga aquí de manera explícita, pues una aportación a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Desde el punto de vista de la publicidad es impagable la que hacen precisamente sobre el Bierzo, impagable. Y por lo tanto nos parece que la institución más representativa, la que aglutina a todos los ayuntamientos del Bierzo, pues debe colaborar con uno de los clubes bandera que precisamente más promoción da de nuestra tierra. Y además para competir también, directamente lo diré, con otros clubes deportivos que sí que reciben una ayuda institucional fuerte, precisamente en los territorios de donde son, donde tienen la sede, ¿no? Vemos bien y nos parece positivo volver otra vez a tener en presupuestos la ordenación y el aprovechamiento micológico, en este caso la gestión, de finalizar ya con este asunto que llevamos demasiados años con él, hasta por 9.000 euros. Si bien es cierto que nosotros siempre la idea, cuando lo impulsamos, era de gestión totalmente pública, es decir, que la gestión del parque micológico la realizara el Consejo del Bierzo
y no interpuesta, en este caso, como he podido escuchar, o por lo menos he podido entender, a CESEFOR. No es punto lógicamente, del Pleno ni de presupuestos, pero aprovecho ya para decirlo. Si ese es el camino, lo podíamos haber hecho hace mucho tiempo. De hecho, incluso desde la Diputación Provincial se cerró ese camino a CESEFOR hace muchísimos años. Y nosotros no somos partidarios de la gestión pública desde el Concejo del Bierzo. Y luego llegar a los acuerdos pertinentes con la Consejería de Medio Ambiente. En cuanto a las inversiones, bueno, pues las inversiones no aparecen. Nosotros en la comisión le preguntamos a la presidenta y a la señora interventora si, como tiene facultad el Consejo, puede acumular varios ejercicios presupuestarios, los 116.000 euros, para hacer una inversión a futuro, ¿no? Pues de una cuantía mayor. La respuesta que hemos obtenido es que no es esa la intención y que se harán modificaciones presupuestarias a lo largo del año. Bueno, creo que se le hurta la posibilidad al plenario de saber para qué. No hay ninguna planificación de en qué gastar los 116.000 euros, según se nos vaya ocurriendo. Yo aquí, desde luego, no lo he visto plasmado. Espero que en el turno del Partido Socialista pues se nos pueda aclarar. Nosotros habíamos hecho una propuesta en cuanto a la dificultad que sabemos que tienen algunos ayuntamientos que no tienen maquinaria, e incluso pues la mayoría, por no decir todas, el 100% de las juntas vecinales del Bierzo, en cuanto a la atención, la reparación y el mantenimiento de sus caminos. Por lo tanto, veíamos necesaria que el Consejo adquiriera una nueva máquina y un remolque para poder transportarla, una minipala. De tal manera que podíamos ya utilizar esa palanca para negociar con la Diputación, lo que alguna vez aquí hemos hablado en este plenario, ¿no? Y creo que los tres grupos estamos de acuerdo, y es pedir a la Diputación pues, algún tipo de propuesta, de ayuda, de convenio con el Consejo para el mantenimiento de los caminos vecinales del Bierzo, que, pues como todo el mundo sabe, el abandono creciente en nuestro medio rural, el envejecimiento de la población, hacen pues que cada vez sea más necesario, que desgraciadamente es así, que las administraciones nos involucremos más en ayudar, ¿no?, en algunos casos que además son urgentes. Por lo tanto, Coalición por el Bierzo nunca, desde que tiene representación en el Consejo, ha votado en contra de un presupuesto. Y no lo vamos a hacer. Pero tampoco vamos a votar a favor, ya que no se ha tenido en cuenta la gran parte de nuestras propuestas. Nos parece un presupuesto para salir del paso. Bienvenido sea, no obstante, porque es bueno que se presenten los presupuestos. Un presupuesto que a nuestro juicio tampoco es que sea demasiado ilusionante ni imaginativo y, por lo tanto, nos vamos a abstener. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Por el Partido Popular interviene la señora Coca. Sí, con la venia, señor presidente. Antes de entrar en el fondo de este punto, me gustaría excusar a mi compañero, el portavoz del Partido Popular, José Manuel Pereira, que por motivos de salud no puede comparecer hoy en este pleno, y dar la bienvenida, por supuesto, a nuestro nuevo compañero, el nuevo consejero Pablo González. Ya entrando en el punto, aunque tarde, por fin, señor presidente, tenemos sobre la mesa los presupuestos, que consideramos que no son los más ambiciosos y que, desde mi opinión, con un poco más de ideas y un poco más de trabajo podrían haberse mejorado, pero no vamos a ser ningún tipo de obstáculo. El Partido Popular no va a ser obstáculo para que se puedan aprobar como debe ser. Somos conscientes de que los presupuestos del Consejo Comarcal son la vida que necesitan la mayoría de los ayuntamientos de nuestra comarca, la mayoría de los ayuntamientos del Bierzo, y por supuesto que las juntas vecinales también necesitan estos presupuestos, porque en ello les va la vida, en esos planes de pequeñas obras tan importantes para el día a día de sus municipios y de sus juntas vecinales. Nos hubiera gustado conocer más a fondo las inversiones que se iban a realizar con estos presupuestos. Unos presupuestos que, como digo, me gustaría que dejaran de ser tan dependientes, señor presidente, que fueran menos dependientes de la Junta de Castilla y León y menos dependientes de la Diputación Provincial. De un presupuesto de 8.300.000 euros, la Junta aporta en torno a 5.300.000 euros, la Diputación en torno a 3 millones y el Consejo Comarcal tan solo consigue generar unos 22.000 euros. Si queremos que el Consejo Comarcal siga creciendo como institución
y siga creciendo como administración, necesitamos dotarle de autonomía. Necesitamos que nuestra administración, no voy a decir que la más importante, pero sí que la que ayuda a tantos pequeños municipios sea más vital, que no dependa de las grandes administraciones. Siempre va a tener al Grupo Popular a su disposición para trabajar en esto, siempre nos va a tener a su lado para ayudarle a conseguir esa autonomía, a tener más competencias, a poder ayudar a los pequeños municipios en asuntos tan importantes como puede ser la recogida de basuras, como pueden ser las aguas, como pueden ser temas que a lo mejor desde las grandes administraciones no son importantes, pero que para ellos, como dije anteriormente, pues les puede ir la vida. Dentro de… no sé si se me está escuchando bien. Dentro de las inversiones que se nos han podido desglosar, sí que echo de menos el aumento, como ha dicho mi compañero Iván Alonso, en uno de nuestros, que bueno, sí que ha habido un pequeño aumento, pero me gustaría que fuese un poco mayor, uno de nuestros clubs bandera, como es la Sociedad Deportiva Ponferradina, que aprovecho la ocasión para desearles la mayor de las suertes en esta fase de playoff de ascenso en el que nos vemos inmersos en estas próximas 4 semanas. Y nada más, no me voy a alargar mucho más. Sí, como digo, señor Ramón, apoyarle en lo que necesite desde este grupo para poder dotarle de más independencia al Consejo Comarcal, porque en ello le va la vida a todo nuestro Bierzo. Gracias. Gracias, señora Coca. En este caso, por el Partido Socialista va a intervenir la consejera de Hacienda, señora Fernández. Señora Fernández. Buenos días. Bueno, pues hoy presentamos para su debate y la aprobación el proyecto de presupuestos generales del Consejo Comarcal del Bierzo para el ejercicio 25, que son efectivamente un instrumento esencial para la gestión pública, la prestación de servicios y para el desarrollo de la comarca. Resaltando un poco los aspectos más importantes del presupuesto, evidentemente elaborados conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria e incorporando los estados de gastos e ingresos, las memorias explicativas, las liquidaciones del ejercicio anterior, el anexo de personal y el informe económico financiero. Un presupuesto consolidado que asciende a 8.400.000 euros, más del doble que los anteriores, ¿no? El presupuesto general que integra el presupuesto del propio Consejo Comarcal, el presupuesto del Patronato de Turismo, los presupuestos de los consorcios que están adscritos, la reserva de la biosfera de los Ancares leoneses y el consorcio del tren turístico ponfeblino, que lo que conforman es el presupuesto consolidado a efectos de reglas fiscales. Eso aparece todo en el informe de intervención. Son, por tanto, unos presupuestos que se basan en el control del gasto público y en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la gestión comarcal y ajustándonos tanto a las transferencias corrientes como de capital para lograr ese equilibrio, ¿no? Cumplen, como no podía ser de otra manera, con los principios de equilibrio presupuestario, estabilidad presupuestaria y la regla del gasto y sostenibilidad. En cuanto a los ingresos, para desgranar un poco, ¿no? Y como todos sabemos, la mayor parte, efectivamente, proviene de transferencias y subvenciones de otras administraciones públicas, especialmente de la Junta de Castilla y León y de la Diputación. Tenemos pocos ingresos, no tenemos tributos propios. Entonces, bueno, pues esa es una quizás debilidad que puede tener el Consejo, ¿no? Las transferencias corrientes de la Junta de Castilla y León es un importe de 5.413.000, que es para el funcionamiento del Consejo Comarcal, las competencias de medio ambiente, el funcionamiento del Centro de Atención a Drogodependientes, el funcionamiento de menores y el funcionamiento del Servicio de Atención a Municipios. Transferencias también de la Diputación de León, corrientes para el funcionamiento también del Servicio de Atención a Municipios, el Banco de Tierras y las transferencias de capital para el Plan de Juntas Vecinales, que es un importe bien alto. Esto suma 3.100.000. Las previsiones de ingresos se han realizado con criterios de prudencia, basándonos en la liquidación de ejercicios anteriores y en compromisos firmes de otras administraciones. Al no tener la Junta de Castilla y León todavía aprobados los presupuestos, no se ha firmado el nuevo convenio marco, pero sí que se espera hacerlo en plazo breve, ¿no? En cuanto a los gastos, pues se mantienen los compromisos con los servicios de personal, se contempla un incremento del 0,5% en el capítulo de personal, vinculado a la evolución del IPC armonizado conforme a lo que establece la propia ley del sector público estatal, ¿no?
Sí decir que hay 3 convenios que tienen un déficit en financiación y que son el de menores, el del Servicio de Atención a Municipios y el del Centro de Atención a Drogodependientes, cuyos gastos reales superan los ingresos, la financiación que recibimos. Aparece una partida para el Plan de Ordenación del Parque Micológico, efectivamente, por 9.000 euros, y aparece otra partida para el estudio de costes de la gestión comarcal de residuos, para la recogida de residuos. No se prevén operaciones de endeudamiento ni existe ninguna deuda viva, y esto viene a reflejar la buena salud financiera del Consejo Comarcal, ¿no? En cuanto a las subvenciones, que quizás es el capítulo que más haya cambiado porque se han organizado correctamente en los capítulos 4 y en el capítulo 2. Entonces, igual es más complejo verlo, ¿no? Se articulan mediante un plan estratégico de subvenciones, se garantiza que todas las ayudas están vinculadas a objetivos concretos, con criterios, por supuesto, de transparencia y concurrencia competitiva, o cuando proceda por una concesión directa. El objetivo es fomentar las actividades de utilidad pública y social atribuidas, que tiene como atribución la competencia comarcal, ¿no? Destacamos en concurrencia competitiva las de cultura, las de deportes y el plan de pequeñas obras, y todas las subvenciones aparecen ahora correctamente presupuestadas en el capítulo 4. Aparecen las cuotas a los consorcios, asociaciones que anteriormente aparecían en otros capítulos, por ejemplo, el Ponfeblino y la Reserva de los Ancares. Resaltar la aportación anual de la UNED, 20.000 euros, ya que somos consorciados, y la ULE, que tenemos 2 convenios y cuya aportación es de 8.000 euros. Los patrocinios aparecen en el capítulo 2 y con una cantidad de 25.000 euros. Esto nos va a permitir firmar contratos de patrocinio con todas las entidades que nos lo han solicitado. Ahí estaría el patrocinio de la Ponferradina, ¿vale? Que viene recogido como un grupo. Entonces está todo reflejado. En cuanto a las inversiones, efectivamente ya lo comentamos y lo dijo la señora interventora. Se aclaró en la comisión que va a haber un anexo de inversiones, va a venir al Pleno para ser aprobado, va a haber una modificación y se va a consensuar con todos los grupos. Ya estamos trabajando, ya hemos empezado a trabajar en ello. Entonces, bueno, es evidente que habrá alguna inversión que ya evidentemente se tiene que hacer. Eso ya, por ejemplo, el centro de recepción de visitantes, ¿no? Eso ya hay que realizarlo. Bueno, para terminar, el presupuesto que hoy presentamos es el reflejo, pues, de la responsabilidad, del rigor y del compromiso del Consejo Comarcal del Bierzo, pues, con la estabilidad financiera, la calidad de los servicios que presta y el desarrollo de nuestra comarca, y pone el foco en las necesidades reales de los municipios. Es cierto que hemos tardado en traerlos al Pleno por una serie de problemas, por falta de habilitados nacionales que se han comentado aquí, el mismo presidente lo ha explicado. Como secretaria interventora, problemas no solventados de forma definitiva, pero que sí que ya nos permiten un normal funcionamiento de los servicios. Ambas, la secretaria y la interventora, han realizado un esfuerzo enorme en estos presupuestos para que se trajesen aquí. Entonces, especialmente vamos a darle las gracias a la interventora, a quien, bueno, pues sabemos que ha hecho un esfuerzo doble. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Segundo turno de intervención, señor Alonso. Sí, con la venia de la presidencia. Bueno, en primer lugar, me olvidé antes, pero bueno, dar la bienvenida al nuevo consejero. Y bueno, empezando por el final, pues dar las gracias, felicitar a la señora interventora por el esfuerzo. Era muy necesario, de verdad, era muy necesario. No se podía seguir con esta situación. Y yo, desde mi grupo, desde Coalición por el Bierzo, saben que tienen la mano tendida con respecto a intentar, que para nosotros yo creo que es la llave fundamental, asumir alguna competencia municipal. Es decir, ese estudio que puede llevarnos a bien con mancomunidades o bien con algunos ayuntamientos a ese coste de los residuos es importante, porque nosotros creemos que puede ser la llave para que la Junta de Castilla y León, una vez hagamos este esfuerzo para el Consejo, pero también servicio para todos esos ayuntamientos que ya están casi con las últimas, ¿no?, para poder hacer esa prestación de servicios, creemos que puede haber un cambio en cuanto a la autonomía financiera. Esa autonomía financiera o ese cambio a lo mejor deviene de la modificación de la propia ley,
Ya hemos tenido una ley del 91, una modificación de la ley y a lo mejor toca para el próximo mandato hablar de esa ley especial, ¿no?, que en otros territorios se da, como por ejemplo el caso del Val de Arán, y con esa autonomía financiera poder participar de los tributos, a lo mejor de un porcentaje, para tener una autonomía financiera. Eso es lo deseable. Nosotros pensamos que para que ese paso se produzca, la Junta de Castilla y León ya lo ha dicho muchas veces, deberíamos también asumir esas competencias desde abajo. Nosotros siempre hemos dicho que ya las tenemos, por lo tanto, asumir competencias que ya están en los ayuntamientos y que las puede prestar el Consejo son competencias que al fin y al cabo están en el Bierzo. Pero creo que sería muy positivo echar una mano a esos ayuntamientos que están ya en una situación límite y, por otro lado, puede ser la palanca, como digo, para esa nueva ley. Por otro lado, yo lo pregunté en comisión, me alegro de todas maneras que aquí se nos aclare, pero si existe esa posibilidad de patrocinio y por ese montante económico para los distintos clubes o las distintas entidades que dan una imagen positiva y una propaganda que no es institucional, pero casi lo es, en buena parte de los territorios donde compiten, donde tiene la oportunidad de poder ser vistas, la marca Bierzo, la marca Bembibre, la marca Ponferrada, la marca Favero, etcétera, pues bienvenido sea y estamos de acuerdo. En cuanto al anexo de inversiones, bueno, si van a traer una modificación que sea consensuada, aunque ustedes tienen mayoría absolutísima para poder hacer lo que realmente quieran, pero si van a traer una propuesta, escuchan a los grupos, en este caso de la oposición, y va a ser para una modificación presupuestaria que incluya inversiones, bueno, lo único decirles que ya saben cómo son los tiempos y los plazos con las licitaciones, adjudicaciones, etcétera, ¿no? Y estamos ya en el tiempo en el que estamos, por lo tanto no se debería dejar demasiado. Y por lo tanto, pues bienvenida sea también esta nueva posibilidad y les esperamos para hacer las aportaciones pertinentes. Bien, la que ya hemos hecho, que si excede por ambiciosa la propuesta de los 116.000 euros y tienen que ser, pues como hemos venido haciendo en mandatos anteriores, vehículos, equipos informáticos u otras, bueno, pues a veces cuestiones sobrevenidas, bueno, pues se puede también lógicamente estudiar y aquí estamos para aportar nuestro saber en apoyar lógicamente al Consejo en que estos presupuestos pues sean lo más positivos posibles. Si bien es cierto que nos debemos dar prisa en este último apartado, que por otro lado es casi el más importante de un presupuesto, como dije anteriormente, que son habas contadas y que viene un poco venido por ese encorsetamiento de las funciones que desempeñamos que vienen, bueno, pues con unos capitales ya prefijados. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Segundo turno, señora Coca. Sí, con la venia, señor presidente, simplemente agradecer a Salomé, la interventora, el trabajo realizado, porque estábamos completamente, la institución estaba completamente atascada y era muy necesaria su labor. Y también agradecer a la consejera de Hacienda, Mabel, la propuesta de consenso. Gracias. Gracias, señora Coca. Señora Fernández. Vale, yo también seremos breves. Lo deseable, evidentemente, es autonomía financiera, poder participar tanto en los tributos del Estado como incluso en los de la Comunidad de Castilla y León, pero bueno, agradecer a los dos grupos, a Coalición por el Bierzo y al Partido Popular, la disposición para llegar a acuerdos. No duden que el anexo de inversiones vamos a intentar agilizarlo, conocemos los plazos, esto tiene que ser rápido, entonces se consensuará con los dos grupos, así que bueno, agradecer la disposición. Nada más. Gracias, señora Fernández. Voy a hacer una breve intervención de cierre. La verdad es que cuando nos ponemos a hacer presupuestos es cuando nos vemos ante el espejo y vemos la realidad del Consejo Comarcal, ¿no? Y vemos que somos esa administración tutelada, ese niño pequeño al que otra administración nos dice no hagas esto, no comas esto, siéntate bien. Esa es la realidad del Consejo Comarcal del Bierzo, que tenemos pues esa falta de independencia, esa falta de autonomía, ese escaso o nulo margen de maniobra y que puede y sin duda y debe y tenemos que pelear para que mejore, ¿no? Es evidente que somos una administración que no tenemos recursos propios, que somos financiados por otras, principalmente la Junta de Castilla y León y también la Diputación Provincial,
con diferentes sensibilidades. Por ejemplo, en cuanto a la Junta de Castilla y León hay sensibilidad en el área de medio ambiente y ha habido una mejora importante, e incluso en el acuerdo marco hay también algunas mejoras. Sin embargo, siguen siendo deficitarios los 3 convenios principales de menores, del SAN, del CAZ. En cuanto a la Diputación, pues evidentemente también ha habido una mejora considerable. En el mandato pasado se duplicó la cuantía del plan de pequeñas obras y en este mandato lo que se ha hecho es pasar a ser bienal, pero veníamos de una situación en el mandato anterior en el que se duplicó la cantidad para el plan de pequeñas obras, de tal manera que todas tenían derecho a una obra. Y luego el tema del Banco de Tierras, que vamos a firmar próximamente el convenio, tan próximamente que va a ser esta misma semana, que pasa la financiación de Diputación de 90 a 108.000 euros, y han duplicado también la financiación del SAN, que ha pasado de 65 a 130.000. Pero hay que dar pasos. Por supuesto, el paso de competencias de abajo arriba y el estudio de esa gestión de residuos a medio o largo plazo es un primer paso a dar. Evidentemente, eso va a necesitar una infraestructura tanto de personal, de material, de medios económicos muy importante para poder asumirlo en su día, pero tendría todo el sentido para el Consejo Comarcal. Pero también ahora mismo estamos llevando a cabo prestaciones que son tratadas como subvenciones por parte de las administraciones superiores, principalmente la Junta, y que hacen que lo que realmente trasciende es una desconfianza de una administración superior a otra administración inferior. Otra administración inferior que tiene sus técnicos, tiene sus interventores, sus secretarios, sus tesoreros, que se ocupan de que las cosas se hagan bien. Y nosotros, al no ser competencias, sino convenios y ser subvenciones, pasamos la vida justificando en qué gastamos hasta el último céntimo. Y esa es una energía demasiado grande para una administración que quiere tener cierta independencia. Por eso esas subvenciones no tienen que ser subvenciones. Esos convenios tienen que ser delegaciones de competencias. Y esas subvenciones tienen que ser transferencias que ya se ocuparán los habilitados nacionales del Consejo Comarcal de controlar que efectivamente los políticos cumplamos todas aquellas normativas que tenemos que cumplir a la hora de decidir en qué gastamos. Pero parece que no tiene mucho sentido que nos pasemos la vida justificando e incluso que en alguna ocasión tengamos que devolver alguna cantidad con las necesidades que tiene la institución. Es un camino que hay que hacer. Hay voluntades difíciles, pero también es cierto que ha habido avances. Por lo tanto, si vamos todos juntos, si vamos todos unidos, pues quizás vayamos poco a poco consiguiéndolo. Y yo ya, por último, también sumarme al agradecimiento. Lo sabemos mucha gente, pero seguramente el que mejor conoce la realidad y los problemas que hemos tenido con las plazas de habilitados de esta casa soy yo, seguramente, y por eso sé el esfuerzo que se ha hecho para traer este presupuesto aquí, de la secretaria, pero principalmente de la interventora, que siendo interventora titular de otro ayuntamiento, pues a mayores en acumulación, pues ha hecho un gran trabajo para traer hoy un presupuesto aquí. Un presupuesto que era muy importante traer, porque la realidad distaba mucho de lo que decía el presupuesto del 2022. Y sin ser el presupuesto FETEN seguramente, y que algún error tendrá, porque la perfección es imposible, sin embargo ahora mismo cuando entre en vigor estaremos en una situación muchísimo mejor que la que estábamos antes de tener este presupuesto. Por eso agradecer especialmente. Y ahora sí vamos a pasar a la votación del punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues es aprobado el presupuesto. Creo que estamos por 15 votos a favor y 10 abstenciones. Gracias. Seguimos. Ahora corresponde, en el punto del orden del día, esa moción que ha presentado un Cobierzo en diferentes administraciones y que como
en algunas administraciones ya se ha determinado, en principio es un tercero y un tercero no puede presentar mociones al Pleno, pero creo, y así lo hemos acordado en Junta de Portavoces, que teniendo en cuenta el fondo de la petición, en el que creo que todos, absolutamente todos, estamos totalmente de acuerdo, vamos a hacer una lectura de esa propuesta que nos hace Oncobierzo y luego abriremos un pequeño turno de intervención a todos los grupos. Así que paso a leer esa propuesta de moción que nos hacía llegar Oncobierzo. Según informe proporcionado por la Agencia Española contra el Cáncer, en 2023 la Comunidad de Castilla y León ocupó el segundo lugar en cuanto al número de nuevos casos de cáncer por cada 100.000 habitantes, con 725 casos, solo por detrás de Asturias con 738. A su vez, la provincia de León aparece como la cuarta en el ranking estatal de nuevos casos por 100.000 habitantes por provincia, con una cifra de 764 casos y la segunda en el ranking de la comunidad autónoma, solo por detrás de Zamora. En una información de la Asociación Española contra el Cáncer, publicada bajo el título Impacto del cáncer en Castilla y León, realizada en 2020, se pueden obtener los siguientes datos. En relación con los nuevos casos, por provincia, la de León aparece en cabeza con 3.750 casos, seguida de Valladolid, 3.548. Se estima en general que el número de casos nuevos de cáncer en Castilla y León en 2020 fue de 17.786. Si nos ceñimos al caso del Bierzo, según una información aparecida en medios de comunicación, en el Hospital del Sistema Sanitario Público se atienden entre 1.300 y 1.400 procesos cancerígenos por año. Parece evidente la necesidad de un servicio de oncología bien equipado, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como de los materiales. En este apartado hay que aclarar que en el Hospital del Sistema Público de Salud no existe el equipamiento necesario para hacer tratamientos por radioterapia, que se tiene que derivar aquí nos falta algo que debe ser a una clínica privada, entiendo que decía la moción. Si comparamos el equipamiento en recursos humanos en los servicios de oncología del Hospital del Bierzo con otros de la comunidad, comprobaremos como en Soria hay 4 plazas en el servicio de oncología, media un oncólogo por 22.149 habitantes. En Salamanca 28 médicos con una media de un oncólogo por cada 11.424. Valladolid 31 con una media de 1 por cada 16.982. Burgos 22 con una media de 1 por cada 13.704 habitantes. Zamora 9, 1 por cada 17.319. Segovia 7, 1 por cada 21.574. Ávila 6, 1 por cada 15.924 habitantes. Y en nuestro Hospital del Bierzo, con un número de adscritos al área de 126.112 pacientes, estando la plantilla al completo de 6 oncólogos, la media sería de 1 cada 21.019 habitantes. Pero a fecha de hoy solamente hay 2 oncólogos en la plantilla orgánica del hospital, por lo que la media es de 63.056 pacientes por oncólogo, el más elevado de todos los hospitales de la comunidad. Por otro lado, en lo relativo a equipamiento de alta tecnología, para el año 2025 vemos que la inversión de todos los hospitales de la comunidad es de 45.176.596,77 euros, de los cuales 12.175.012,81 se invierten en el Hospital Universitario de León, mientras que en el Hospital Universitario del Bierzo la inversión es de 578.009 euros. No sé si está correcta, la cifra es la que pone. En el Hospital del Sistema Sanitario Público de la comarca del Bierzo llevamos años asistiendo a un proceso de abandono de la unidad de oncología, ya desde finales de 2021, que se presentaron 31.400 quejas al procurador del común por las sucesivas bajas en el servicio durante el año 2020, que mermaron la plantilla de 4 a 1, teniendo que ser reforzado el servicio por oncólogos desplazados del Hospital de León. 4 años más tarde, en mayo de 2024, se llegaron a suspender las consultas y tratamientos oncológicos por falta de facultativos y finalmente en septiembre de 2024 volvió a repetirse la situación de mayo.
y que a fecha de hoy sigue sin resolverse, estando el servicio de oncología de nuestro hospital atendido por 2 profesionales con plaza fija y numerosos médicos desplazados desde otros hospitales de toda la comunidad, y todo ello a pesar de que el número de pacientes oncológicos tiene uno de los mayores ratios de toda la comunidad y también del conjunto del Estado español en relación con el número de habitantes. Según informaciones de medios, el hospital público atiende entre 1.300 y 1.400 casos año. Sabemos que en general todo el sistema sanitario público en esta comunidad y en otras está sufriendo un importante deterioro al que se debería de poner freno, pero en el caso de oncología en el Hospital del Bierzo nos encontramos en una situación alarmante y que va en deterioro de los pacientes oncológicos, pacientes en los que el tiempo y la atención juegan un papel primordial en el desarrollo de la enfermedad y en su recuperación, y que si no se actúa con premura puede desembocar en el fallecimiento del paciente, con lo cual el desmantelamiento de un servicio de oncología tiene especial gravedad. Por todo lo expuesto anteriormente, proponen la adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar a la Junta de Castilla y León que se refuerce de forma inmediata la plantilla de oncología del Hospital de Bierzo con contratos estables, atractivos y medidas que favorezcan la permanencia de los profesionales en la comarca, que se pida la transformación del Hospital del Bierzo en un centro también investigador y no exclusivamente asistencial, a través de la firma de convenios con universidades, centros de investigación y organismos públicos para atraer y consolidar talento y mejorar la calidad del servicio, que se declare de forma urgente el área sanitaria del Bierzo como zona de difícil cobertura médica, con incentivos específicos para atraer y retener profesionales sanitarios, que se prioricen inversiones en formación sanitaria en el Bierzo, promoviendo ciclos de FP y grados universitarios vinculados a este ámbito para generar empleo y arraigo en la comarca, que se solicite la inclusión de la Cabrera, el Bierzo y la Ciana en un estudio epidemiológico específico sobre la incidencia del cáncer en la zona, dada la singularidad medioambiental e industrial del territorio, y por último una revisión del modelo de financiación sanitaria con variables a considerar en la dispersión, características sociodemográficas y necesidades reales de la población de la Cabrera, el Bierzo y la Ciana. Y ahora, como decíamos, abrimos un breve turno de intervención por Coalición por el Bierzo. Señor Alonso. Sí, con la venia de la presidencia, bueno, desde nuestro grupo apoyamos las palabras expresadas públicamente por Oncobierzo, leídas hoy aquí por el presidente. Incluso pues le salvamos algún error que hayan podido cometer en cuanto a las cifras, porque realmente hay que verse ante ese toro. Y la desesperación, en este caso, de ver a tu familiar o a ti mismo en las situaciones que se han denunciado y que todos conocemos, pues la verdad es que hacen que por fin, también tengo que decir que se están ya poniendo medios para poder solucionar esta situación. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Junta. Nuestra única petición en ese momento era la situación sanitaria que hay en el Bierzo. Y también es cierto que las administraciones son ciertamente lentas cuando ponen su maquinaria en funcionamiento, pero nos aseguro que es una situación absolutamente imparable. Es decir, estoy seguro que a esos 500.000 euros de inversión le seguirán millones de euros de inversión en los futuros años para hacer esa realidad de unidad pública satélite de radioterapia. Y, por supuesto, espero que en breve tengamos buenas noticias en cuanto al personal. Personal que, por otro lado, y ya concluyo, sí que es cierto, y lo decía hoy en mi intervención cuando me preguntaban, ¿no?, por el tema de la universidad, decía, ¿quién sabe si empezamos el grado de medicina en el Bierzo desde el primer año? Si el oncólogo que vaya a estar aquí los próximos 40 años de su vida en el Bierzo sea el estudiante, el primer estudiante que estuvo, que conoció esta tierra, que cogió y alquiló un piso, que incluso sus padres le compraron un piso. Porque claro, 8 o 9 años aquí a veces se invierte y se compran pisos. ¿Cuántos berceros han comprado pisos en Salamanca, en León, en Madrid? ¿Por qué no aquí? Y empezamos ya a solucionar también ese problema de falta de especialistas, ya no solo en oncología, en cirugía, en cardiovascular, en tantas especialidades, pero esta especialmente dramática y dolorosa, no la oncología. Por lo tanto, todo va unido, todo va unido. Apoyar esta queja, ¿no?, esta propuesta, esta, entre comillas, declaración institucional que quisieron convertir en moción, que no se puede, pero evidentemente que les entendemos, y también creo que entre todos hemos sido capaces de poner esa maquinaria que creemos que va a ser imparable para poner a nuestro hospital donde tiene que estar.
Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Por el Partido Popular, señora Coca. Gracias, señor presidente. Bueno, desde el Partido Popular siempre vamos a estar apoyando y al lado de todas aquellas iniciativas que vayan a fomentar y ayudar y apoyar todo lo que beneficie la sanidad de nuestro territorio, la sanidad de nuestro querido Bierzo. Pero me gustaría hacer una pequeña reflexión y ya no voy a hablar de las bondades y de todo lo que ha mejorado el área de salud del Bierzo desde que el nuevo gerente ha cogido las riendas, desde que Juan Ortiz de Saracho se ha puesto al frente, está trabajando junto con el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. No voy a hablar del cambio que ha dado en las propias instalaciones ya del hospital. No voy a hablar de las 11 plazas MIR que hasta antes de ayer se habían cubierto de las 18 posibles. No voy a hablar tampoco de las plazas que se han ampliado para poder ser cubiertas, que se está trabajando en ello, del nuevo oncólogo de Alicante que ha decidido y ha optado por venir al Bierzo a trabajar, o del mejor urólogo de Castilla y León que ha decidido venir a nuestro hospital del Bierzo y ha elegido el Bierzo como destino, o de los dos nuevos internistas que han venido a nuestro hospital a hacer su vida en nuestro territorio. Y no voy a hablar de ello porque considero que todavía es poco, porque tenemos que luchar y pedir siempre más para nuestra tierra. Pero sí que me gustaría decir que lo que es bueno es una crítica constructiva, que lo que necesitamos en nuestra tierra, tanto en Ponferrada como en el resto del Bierzo, es empezar a vender las bondades, lo bueno que tenemos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a hacerlo por nosotros, todo lo contrario. Si nosotros no vendemos la calidad de vida que tenemos aquí, lo bueno, lo bien que se vive en el Bierzo, en cualquier pueblo, si no tratamos de convencer a los profesionales, tanto a los que tenemos aquí como a los que están fuera, para que vengan, nadie va a venir a hacerlo. Es decir, crítica sí, pero una crítica siempre constructiva. Yo apoyo a todas las asociaciones, sea Oncobierzo, sea cualquier tipo de asociación que lucha para que todos los enfermos familiares tengan una mejor sanidad, tengamos unos mejores servicios, porque todos tarde o temprano pasamos por el hospital, pasamos por la atención primaria y necesitamos tener unos servicios dignos, pero hagámoslo siempre vendiendo las bondades, que son muchas, que tenemos en nuestra tierra. Gracias. Gracias, señora Coca. Por el Partido Socialista, señora Foya. Ya está. Vale. Gracias, con la venia, presidente. Nosotros estamos a favor de esta moción que, por los motivos que se han mencionado, se convierte en declaración institucional. Nuestro grupo estará siempre con la defensa de la sanidad pública, también con la mejora de las infraestructuras, del equipamiento médico y también de la necesidad de la contratación del personal necesario. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, el trabajo y la visibilidad que le está dando esta plataforma Oncobierzo a un problema que existe en nuestro hospital, y también nuestro agradecimiento al resto de plataformas que vienen trabajando también en la mejora del servicio del hospital, del Hospital del Bierzo. Todas ellas las animamos a que sigan contribuyendo para que por fin el Hospital del Bierzo se convierta en un hospital de primera. Muy bien, muchas gracias. Los puntos 5 y 6 son daciones de cuenta y pasaríamos al punto número 7, informes de presidencia. Voy a tratar de ser un poco breve, si puedo. Bueno, por empezar por algún lado, han comenzado las rutas que se organizan desde el Banco de Tierras, a animar a todos los consejeros y consejeras a participar, al menos en alguna de ellas. Yo he participado recientemente en la de la Cereza y he sobrevivido, por poco, pero les animo a todos a participar. También se van a hacer las ferias apostando por lo nuestro, organizadas también desde el Banco de Tierras. Saben que son 3 ferias anuales durante el verano
tratamos de que al final se hagan en todos los ayuntamientos. Este año en concreto se va a hacer el 28 de junio en Carucedo, el 12 de julio en Castropodame y el 9 de agosto en Valle de Ancares, probablemente en Candín, aunque la localidad la elige el propio ayuntamiento. Después también decir que el día 28 de junio celebraremos la segunda edición del Ludus Aurum, esa recreación de la vida en tiempo de funcionamiento de la explotación romana de médulas. También invitar a participar en las obras de teatro que estamos llevando a cabo tanto en la Domus Procuratoris en Carucedo como en varios ayuntamientos. Son un total de 10 obras teatrales de todas las compañías teatrales del Bierzo y bueno, todavía quedan varias, en concreto en Pueblos del Bierzo, pues el día 31 será en Noceda, Compañía del Canal, el día 7 de junio en Priaranza, Faularia, el día 21 de junio en Valle de Ancares, Nat Teatro, el 28 de junio Dinamia Teatro en Corullón y luego en la Domus todavía quedan pues el 12 de junio Nat Teatro y el 3 de julio Fabularia Teatro. Son gratuitas hasta completar aforo y la verdad es que estamos muy satisfechos de la afluencia que está teniendo tanto en la Domus como en los pueblos. Bueno, el pueblo de momento, en pueblos la hemos celebrado en Arganza y efectivamente el salón de plenos no el salón de plenos, el salón de actos estaba lleno. También respecto al acuerdo marco, comentar que bueno, prácticamente está finalizado en cuanto a la negociación. Si bien es cierto que aún quedan algunos trámites, tiene que haber una reunión de la comisión tripartita, Diputación, Junta y el propio Consejo, y luego algunos trámites tanto en la Junta como en el Consejo. En visita reciente el consejero de Presidencia dijo que esperaba que se firmara antes del verano y ojalá sea así. En cualquier caso, el actual está prorrogado y luego dependeremos pues, también de la agenda del presidente de la Junta y siempre hemos hablado, y espero que así sea, de que se firme aquí en el Bierzo, de que no tengamos que ir a firmarlo a Valladolid. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Respecto al tema del parque micológico, bueno, pues efectivamente hay una consignación presupuestaria necesaria para hacer ese plan de gestión. En el tema del parque micológico, la verdad es que sí que se había trabajado, eso no hay que negar lo que se trabajó, pero sí que es verdad que también hemos tenido que, gran parte de la cartografía se ha tenido que hacer de nuevo. De hecho, no la hemos licitado o contratado, sino que lo ha hecho el propio consejero, en este caso, que por su formación pues tiene conocimientos y ha hecho la modificación cartográfica que bueno, pues tenía varios errores y ha habido que hacer una modificación importante. Y una vez hecha la modificación, pues ahora sí que es el momento de el primer trámite de todos que hay que hacer es ese plan de gestión. Respecto al SAN, decir que ya se ha realizado el primer examen de la plaza de arquitecto o arquitecta y mañana sí, se realiza el segundo y último examen. Esperemos en breve pues tener ya esa plaza cubierta por personal funcionario. También estamos con la elaboración ya de la RPT del Consejo y vamos a iniciar a principios de junio ya la negociación con los sindicatos, con la parte social de esa relación de puestos de trabajo. También iniciamos la renovación del convenio colectivo, la firma de un nuevo convenio colectivo. Por otra parte, estuvimos en una reunión de la Asociación de Ciudades Españolas del Vino
que se celebró en Cariñena. Y allí se presentó 2 plataformas que van a ser muy importantes y van a tener una repercusión en nuestra ruta del vino, que gestiona Bierzo Enoturismo, que tiene que ver con un sistema de inteligencia turística pionero a nivel europeo y una nueva web también muy intuitiva, y todos creemos que eso va a suponer un antes y un después en el aprovechamiento desde el punto de vista del enoturismo de las diferentes rutas del vino que hay en España, que, repito, una de ellas es nuestra ruta del vino. Somos también socios como Consejo Comarcal, como institución de Bierzo Enoturismo. Por otro lado, en cuanto a médulas, ha habido una reunión de la mesa del SICTEC, este sistema de calidad turística en destino, el pasado 23, y va a haber patronato el 11 de junio. Todavía no nos han enviado el orden del día, por lo cual en principio no puedo informar del contenido del orden del día porque no nos lo han enviado todavía. Y estas son las cosas así más relevantes. En cualquier caso, abrimos turno de ruegos y preguntas para si hubiera algunas. Señor Alonso. Sí, con la venia de la presidencia, pues varios ruegos, alguna pregunta también de otros plenos. Queríamos saber si ha habido alguna devolución del ejercicio 2023 y 2024 a la Junta de Castilla y León. Sabemos que es muy complicado cumplir la anualidad y, como se ha comentado antes en los presupuestos, pues con todos los preceptos, pero bueno, lo queríamos saber. Queríamos saberlo porque es verdad que yo recuerdo que había que hacer auténticos malabares para no devolver un euro. Entonces, como no veo yo que se han hecho muchos, pregunto si en el 23 y en el 24 ha habido devoluciones. Y luego otro ruego más y ya concluyo. El acto del aniversario de la bandera. Le ruego, señor presidente, cuando vayamos a hacer un acto de este calibre, tenga siempre en cuenta a los portavoces de la institución. E incluso teniéndolos en cuenta, fíjese, yo creo que el acto fue muy descafeinado. Muy descafeinado. O sea, ya 4 políticos cogiendo una bandera está muy visto. Se podía haber hecho algo más, o algo más vistoso. Unizado, estábamos en un sitio excepcional, espectacular, el Castillo de los Templarios. No sé, consúltelo con los grupos, por lo menos consúltelo con nuestro grupo, cuando vaya a hacer algún tipo de acto. Alguna experiencia tenemos en el aniversario de esta institución. Eso como ruego. ¿De acuerdo? Nada más y muchas gracias. Bueno, señora Coca. Con la venia, señor presidente. Bueno, la mayoría de las preguntas ya las ha contestado usted. Simplemente eran cuándo está prevista la publicación de las bases del plan de obras de las juntas vecinales para el 24-25, cómo marcha el proceso de selección del arquitecto, cómo está el tema de la RPT del Consejo y qué planes se están llevando actualmente desde el área de medio ambiente. Y como ruego, pues lo mismo que ha manifestado Iván Alonso, que se cuente con los portavoces para preparar actos de tanta relevancia como fue el izado de la bandera. Gracias. Bueno. El aniversario, perdón. Sí, bien. Bueno, el tema de las devoluciones creo que la hemos respondido muy recientemente, creo, pero no hay ningún problema, lo volveremos a hacer. Creo que no ha habido ningún cambio respecto a la última información, pero no hay ningún problema. Respecto al acto de aniversario de la bandera, bueno, fue un planteamiento distinto. Se quería conocer la opinión de otros sectores, no solo el sector de los políticos, en fin, que muchas veces tenemos cierto egocentrismo. Parece que si no se nos da pues relevancia, pues se comete un pecado mortal. Y no está mal escuchar al sector de la prensa, como se hizo, que incluso a veces presentan ideas mucho mejores que las que podamos tener nosotros. En cualquier caso, me parece bien siempre consultar y especialmente con usted, que tiene, como dice, mucha experiencia. De hecho, en el izado de esta bandera tan grande que tenemos aquí, hubo unos trabucairos que dispararon sin autorización y tuvimos un problemilla con esos disparos de los trabuqueiros que tuvimos ahí. Entonces, bueno, en fin, eso lo obviaremos.
el disparo de los trabuqueiros. Y luego, respecto al PP, de lo que no he contestado es el plan de pequeñas obras, que probablemente las bases se aprueben en Junta de Gobierno este viernes. Si no es este, es el siguiente, pero probablemente sea este. Y en medio ambiente pues han empezado ya las brigadas Montel, empezaron el viernes, está funcionando ya la de fijos discontinuos y está funcionando la brigada que se denomina de Vega de Espinareda, que tiene 3 miembros, y se han licitado las brigadas forestales. Esa es la situación. Y con esto, pues nada, agradecerles la atención, que ojalá el señor Pereira se recupere, que se le echa de menos, y nada, buen día a todos y a todas. Gracias.